Así es, estamos ya en este contexto ambiental con el doctor Francisco Valdés Pérez Gasga, a quien saludamos y recibimos con mucho gusto. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, muy bien. Nada más para corregir, Juan, lo que dice, sin embargo, está reportado un solo temblor en el Servicio Sismológico Nacional y en el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Uno dice 6.2, el otro dice 6.1. A medida que pasa el tiempo se pondrán de acuerdo, pero obviamente es motivo de preocupación, ¿no? Porque es un sismo fuerte. Más alejado porque fue cerca del Istmo de Tehuantepec, cerca de Matías Romero. De lo que quería hablar era un poco de esto, ¿no? De los ejemplos que hemos visto de generosidad, de heroísmo, de desinterés por la gente que está ayudando en el lugar del temblor y lejos del lugar del temblor, para tratar de salir de esta. Y ha habido varios comentarios de gente en el extranjero que están sorprendidos que un país responda así. Y me pregunto si, como se preguntan otros, si esto va a durar poquito o si esto puede ser el renacimiento de nuestro país. Yo hago votos porque sea lo segundo. Pero también creo que los que estamos lejos del temblor, a lo mejor que tenemos un ser querido allá o no tenemos un ser querido allá, y que por lo tanto nuestras reacciones son menos intensas que la que lo está viviendo, no podríamos tomar ejemplo de esos ejemplos que estamos viendo todos los días y cambiar un poco nuestro comportamiento, ser un poco más solidarios en el día a día con la gente con la que nos topamos cotidianamente. Hoy mismo en la mañana que salí a caminar con mi perra, saludé a una pareja en el Boulevard Río Nazas y no me contestaron el saludo. Entonces eso lo encuentro un tanto extraño y chocante, ¿no? Generalmente es lo mínimo que puedes hacer, si alguien tiene una cortesía, contestarla. Y quiero contar también de un incidente que revela también mucho de nuestro talante en la comarca lagunera. Quiero que haga un ejercicio de imaginarse el crucero de Escobedo con Francisco y Madero. El semáforo está en alto y hay una camioneta Dodge blanca parada en el semáforo en rojo. Llego yo, me paro a un lado de ella. En un momento veo que ya no vienen coches sobre la Francisco y Madero y arranco, como me lo permite el reglamento de tránsito, el reglamento de movilidad urbana de la ciudad de Torreón. En cuanto arranco, el de la camioneta me pita. Y a media cuadra, cuando pasa junto a mí, sin tener ninguna necesidad, teniendo toda la calle para él, me pasa prácticamente rozando con la camioneta. Me le había dado coraje que yo me pasara en rojo y me aventó la camioneta encima. Siguiente semáforo en Comonfort, él logra pasar, a mí me toca el rojo, me detengo. Ahora no hay manera de pasarme en rojo, tengo que esperar hasta que sea el verde, pero él se para a media cuadra a esperarme. Yo supongo que para seguir la bronca, ¿no? ¿Tú contestaste algo? ¿Hiciste alguna Le alemán? grité cuando me pasó a un lado un ey, ¿no? Que es mi reacción de susto, ¿no? Y de advertirle que está haciendo algo peligroso. Ey, nada más, no fue ningún calificativo, aunque se lo haya merecido. Total, está parado a media cuadra, asomando la cabeza por la ventana. Entonces me paro junto a él y le dije, oye, me pasaste muy cerca. Pues sí, tú te pasaste el rojo. Le digo, pero ¿y eso? Me dice, es ilegal, si yo lo hago me multa. Le digo, claro, si tú lo haces te multan porque vas en un coche. Yo sí lo puedo hacer y es legal. Tal y como lo hice es legal. No, no es legal. Le digo, oye, no sabes el reglamento de movilidad, ¿no? Entonces, es que yo quería enseñarle a mi hija que el señor que anda promoviendo la bicicleta no sabe. Le digo, pues le enseñaste lo contrario. Y ahí iba la pobre muchachita volteándose para otro lado así, claro, de que yo no lo conozco, sí. Le digo, lo que le enseñaste es que andas manejando sin conocer el reglamento y aparte eres un irresponsable al echarme la camioneta encima. En esos entonces, como yo estaba parado y pasó un taxi igual de cerquita, también pitándome, ¿no? También molesto porque estaba yo ahí. Pero en fin, me dejó esa reflexión, ¿no? Cómo nos da coraje algo que no entendemos y que estamos mal de que nos dé coraje, y luego encima usamos la camioneta como un arma. O sea, ahora te paso cerca para que te asustes y para que veas que estoy disgustado, ¿no? Yo creo que es el colmo de... O sea, algo más grave no puede ser un automovilista salvo atropellar intencionadamente a alguien, ¿no? Entonces sería bueno que vayamos cambiando eso, hombre, que veamos que lo principal no es llegar a nuestro destino cuanto antes, que lo principal
es llegar habiendo cuidado a todas las personas con las que nos topamos, a todos los peatones, a todos los ciclistas, a los demás automovilistas, ser un poquito más solidarios. Ver, mirar. Sí. No ser indiferentes. Claro, exacto. Y eso es lo que nos está mostrando la gente en la Ciudad de México, sobre todo la gente joven, ¿verdad? Ajá. Que no es indiferente. ¿Sabes que hoy, precisamente hoy, venía por el Boulevard Revolución? Entonces, bueno, ayer lo advertimos aquí, pero una vez más lo hacemos. Ya cerraron el cuerpo del Boulevard Revolución de poniente a oriente, de Acuña a Blanco y a las siguientes calles. Entonces, por ahí ya no puedes seguir, te están desviando por la Acuña, ya sabrás cómo está el asunto. Pero bueno, unas cuadras antes vi como un ciclista dio vuelta en una cuadra después de la Ramón Corona, o fue en la Ramón Corona. La Ramón Corona viene, ¿sí? De norte a sur. Y entonces un ciclista se metió en sentido contrario. Entonces un automovilista le pitó porque se metió justo cuando el automovilista venía. Entonces yo dije, bueno, tienes razón en enojarse. Yo sé que es más vulnerable, pero por lo menos acótate, vete a un costado de la calle. Hazlo con precaución, no lo hagas. Es que lo ideal sería que no lo hiciera. Claro. Pero también sabemos que los ideales, pues son eso, ideales. Entonces, bueno, ya continuó el camino, y entonces para dar vuelta aquí a Acuña, un congestionamiento tremendo, porque imagínate tú la cantidad de autobuses que vienen de poniente a oriente, y los estaba desviando el agente de vialidad. Pero justo en la esquina, justo en la vuelta hacia la gasolinera, se para un taxi sin pararse por completo encima del cuerpo de la gasolinera, sino más bien como un poquito en el arroyo. Entonces como que se semiestaciona, y entonces hace que la gente que viene detrás de él no pueda avanzar. Entonces venía detrás de mí un ciclista, yo venía siguiendo al taxista, venía detrás de mí otro taxista. Yo venía siguiendo la fila, yo no estaba bloqueando, como quien dice, a la vuelta. Pues el taxista de atrás se desgañitaba. Yo creo que nunca en su vida había pitado tanto. Y entonces yo le hago, levanto las manos, como diciendo, pues yo qué, o sea, y porque te pone nerviosa, claro, finalmente. Claro. Y lo único que hice fue levantar las manos. Ha sido suficiente, Francisco. Ha sido suficiente para que me siguiera y siguiera pitando y pitando y pitando, y ahora con más intensidad y acelerando y bueno, con un aspaviento. Yo decía, ¿dónde está el agente de movilidad? ¿Por qué no, de vialidad, por qué no acelera al taxista que está bloqueando la vuelta? ¿Por qué no le dice algo a este taxista que va detrás de mí? ¿Por qué somos tan desconsiderados? ¿Qué sabe el taxista que va detrás de mí si yo vengo muriéndome del nervio? ¿Qué sabe cómo salí yo de mi casa? Claro, es como si nomás existiera el taxista y su coche, ¿no? Entonces, y su necesidad de pasar. Desaparécete porque aquí el más importante soy yo. Y así nos comportamos muchos automovilistas, y es lo que debemos de dejar de hacer. Tener un automóvil es un privilegio. Y como dice el hombre araña, ¿no? Con un gran poder llega una gran responsabilidad. O sea, hay que manejarnos con responsabilidad en las calles. Pero sí entiendo lo que me dices, porque precisamente si un ciclista le hace una observación a un automovilista como este señor, también se ponen furiosos. No, tú te callas, tú no tienes derecho a decirme nada, ¿no? Sí. Ya me tocó una vez, un viernes, fue chistosa esa anécdota, porque era un suru de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces me lo eché encima cuando yo llevaba la preferencia. Entonces le grité de nuevo, ¡hey! Me contestó con una mentada de madre. Viernes a las 7 de la tarde. Llego a mi casa yo todavía con un coraje de aquellos, con este tipo, y encuentro la dirección de correo electrónico del director general de la Comisión Federal de Electricidad y le mando un mail. Y a las 8 tenía una respuesta de su asistente, pidiéndome una disculpa y demás, y el lunes del gerente regional pidiéndome una disculpa. Le digo, es que no tienes por qué darme una disculpa, capacita a todos los que les das un vehículo y con eso mejorarían las cosas un montón. Lo mismo deberían de hacer ciertas refresqueras, hay unas que sus conductores sí están muy bien educados, otras que no. Lo mismo debería hacer toda aquella empresa que tenga una flotilla.
Hay una lechera que es especialmente malo sus conductores, Bell. Voy a decir su nombre para ver si se avergüenzan, ¿verdad? Capacítenlos, le estás dando un vehículo, lleva el nombre de tu empresa por delante, te está poniendo en mal, ¿verdad? Capacítalo ya los que conduzcan bien. Pero mientras vamos a tratar de tomar ejemplo de lo que están haciendo los jóvenes en la Ciudad de México y vamos a tratar de comportarnos así con nuestro prójimo. Sí, y que no sea en la tragedia. Exacto, que no sea en la tragedia. Que sea lo cotidiano. En el día a día, claro. Sí, cuando traemos la presión encima, cuando queremos llegar, que sea cuando estamos en el tú a tú, sin que haya uno más vulnerable que el otro, claro. En general, sino es porque finalmente nos hermanamos en la humanidad. Claro, exactamente. Ojalá y que esta sea una de las lecciones que a lo mejor nos faltó aprender en el 85 y por eso se repiten las experiencias. Tenemos otra oportunidad. Porque no hemos terminado de aprender lo que debíamos de aprender. Bueno, Francisco, pues muchas gracias. Por supuesto, tú no eres catastrofista. Hoy es 23 de septiembre. Se suponía que hoy se acababa el mundo prácticamente. Ah, sí, esa no me la sabía. Sí. Yo me acuerdo de aquella guerrilla de gente loca que mataba a policías en los 70. La Liga 23 de septiembre. Sí. No, es que hoy se acababa el mundo. Hoy se suponía que iba a haber una serie de temblores de una magnitud tal que probablemente pues todo fuera otro debacle del mundo entero y la vida volviera a comenzar. Eso se especulaba. Que porque las energías, que sí, porque las placas. Tú explicaste en el grupo que tenemos perfectamente bien qué pasó con el temblor acá en San Pedro. Y me parece muy interesante para que lo dimensionamos. No es que seamos una zona sísmica y no es igual a los temblores, claro que no, de los que se han originado en los epicentros donde sí es zona sísmica. Volcanes arriba, volcanes abajo, en los mares, etcétera. Acá es otra cosa. Claro, son fallas menores que también hacen que se mueva la tierra, pero son movimientos relativamente suaves. Un terremoto de 4 grados a 90 kilómetros de San Pedro, le aseguro que en San Pedro nadie lo sintió. Es un terremoto 1000 veces más pequeño o menos intenso que el del 19 de septiembre y 10,000 veces menos intenso que el del 7 de septiembre. 1 grado significa 10 veces de magnitud. Entonces, si son 3 grados, son 1000 veces menos que lo que fue el del 19 de septiembre. Entonces, sí, vamos a bajarle y no nos pongamos, ya tembló en San Pedro. Pues sí, tembló en Saltillo el año pasado y en Monterrey también, donde tampoco son zonas sísmicas, ¿no? Entonces sí, vamos dimensionando las cosas y entendiendo lo que nos están diciendo los números, ¿verdad? Exactamente, Francisco. Y como meternos en esta cresta de una ola de qué catástrofes, ¿dónde estamos? O sea, esta alarma generalizada que es terrible. Bueno, Francisco, muchas gracias. Nos dejas un punto de contacto. Claro que sí, es mi Twitter, F. Valdés P.